Se dice que la aterosclerosis es el asesino silencioso. Muchas veces escuchamos la arteriosclerosis, la aterosclerosis. Vamos a aclarar un poco cuáles son las diferencias y cómo nosotros podemos, llevando una vida ordenada, una vida lo más sana posible dentro de las posibilidades, tener mejor calidad de vida para no padecer esta enfermedad. ¿Cómo está, doctor Alejandro Amarilla, director del Centro de Calidad de Vida? ¿Cómo estás? Bienvenido. Pero muy bien, Miriam. Muchas gracias por la invitación nuevamente y un tema interesantísimo. Primero, establecer las diferencias, porque escuchamos hablar de la arteriosclerosis y de la aterosclerosis. Exactamente. Bueno, la arteriosclerosis y aterosclerosis, que parece lo mismo, Exacto. no lo es, ¿sí? Una tiene que ver básicamente con la arteriosclerosis, con un envejecimiento vascular, ¿sí? Hay un deterioro y hay un reemplazo de tejido de los vasos, que las arterias se van endureciendo con el tiempo, y sin embargo la otra es la acumulación, la aterosclerosis, de placas de ateroma, de ahí viene la palabra aterosclerosis, que son placas que tienen su origen en el ingreso de colesterol que está circulando por la sangre y que de a poquito se va metiendo dentro de la pared de las arterias. Todo puede afectarse, se pueden afectar todas las arterias del cuerpo, o sea, podemos tener aterosclerosis en el corazón, en las piernas, en las arterias carótidas, en el cerebro, en la aorta. O sea, es un proceso, digamos, no tiene relación directa con el envejecimiento vascular, sino con la enfermedad de una de las capas de las arterias, que es el ingreso de colesterol adentro de la capa más interna que está en contacto con la sangre y se va acumulando. A ver, para que la gente entienda, es como que yo tenga un granito en la piel, ¿sí? Sí. Dentro de ese granito yo lo veo blanco, veo un puntito, es como que hay grasa adentro, ¿sí? Ahí hay un tejido con células, digamos, células blancas de la sangre, las células de defensa. Un proceso parecido pasa en la arteria. Entra el colesterol y es fagocitado, es comido por ciertas células que se meten adentro y de a poquito esas células mueren y se va depositando el colesterol y va quedando ahí dentro del vaso. Paulatinamente, con los años, esto va creciendo y se van formando estrechez vascular, porque este crecimiento se sucede hacia adentro del vaso, hacia la luz vascular. Entonces esa estrechez vascular conforma lo que conocemos como placa de colesterol. Y con el tiempo, esas placas de colesterol pueden tener dos finales. Uno, calcificarse, ingresa calcio y se producen placas duras, placas calcificadas, que uno puede hacer una radiografía y ver el calcio, el molde de calcio en las arterias. Y son los gráficos que por lo general están en los consultorios de los cardiólogos. Claro, ahí se ven las placas. Sí. Y si uno saca una radiografía, fíjate vos, tiene la densidad de un hueso. O sea, se ve el calcio en el vaso, ¿sí? Sí. Esa calcificación coronaria, hoy nosotros tenemos la posibilidad de estudiar específicamente con estudios tomográficos y ver cuánto calcio tienen las arterias del corazón y medir ese calcio en la arteria del corazón. Y el otro final es que la placa blanda, llena de colesterol, no calcificada, se rompa, se fracture por un aumento del estrés de rozamiento de la pared del vaso, y al romperse y salir el material contenido como de ese granito que te decía yo, cuando como el granito como que está estable y está inestable de hoy, se va a romper, sale el pus del granito, bueno, lo mismo sale dentro del vaso. En ese caso, ese material es reconocido como extraño, se produce un proceso de coagulación dentro de ese vaso, es atacado por las plaquetas, es atacado por el sistema de coagulación y se forma lo que llamamos un trombo, que va a obstruir el vaso y de esa manera va a evitar que la sangre siga circulando por esa arteria. Y ahí se produce lo que llamamos infarto, que es la muerte del tejido, el cual se queda sin oxígeno, se queda sin sangre, digamos. Entonces ese tejido sin oxígeno se infarta. Ahora, doctor, ¿esta es la enfermedad de nuestra época? Bueno, es un tema interesantísimo de investigación, porque cuando comenzó la investigación y cuando comenzamos a entender la medicina y cuando descubrimos todo esto, en realidad ya no teníamos la población para estudiar, tenemos la población actual. Entonces los estudios se hacen en poblaciones generales y en diferentes sitios del mundo, ¿sí? Hay sitios interesantes del mundo que se llaman zonas azules, donde la gente vive muchos años, ¿sí?
que ahora lo vamos a hablar, pero básicamente se toman esas muestras poblacionales de diferentes partes del mundo para poder mirar por qué en algunos Ellos lugares pueden la vivir gente tanto, vive claro. más y en otros lugares la gente vive menos, digamos. ¿Sí? En la mayoría del mundo, la enfermedad, la primera causa de muerte es la enfermedad cardiovascular. Esto que explicamos recién, la aterosclerosis, el infarto, es la principal causa de muerte. Y ahora, hace poco, este año, se publicó un estudio de una investigación muy interesante, una investigación antropológica, digamos. Los antropólogos y médicos, investigadores, fueron a buscar a poblaciones en el mundo que mantienen un estilo de vida como lo tenían nuestros antepasados. Varias generaciones atrás nuestro, donde el hombre tenía que buscar por sus propios medios el sustento para cada día. Estamos hablando, por ejemplo, para graficarlo, de nuestros aborígenes. Así es. Nuestros guaraníes. Así es. Los abuelos de nuestros originarios, abuelos. Los pueblos originarios de América, por ejemplo, Sí. que después fueron contaminados por la inmigración y entonces ahí ya se mezclaron y empezaron a tener todo el condimento del avance. Entonces, bueno, fíjate vos que en el Amazonas existen tribus que aún hoy viven como vivían nuestros antepasados. Hay una de las tribus, esta investigación justamente se basa en los indios Ximane, ¿sí? Que viven en las cuencas de los ríos del Amazonas de Bolivia, y son una población de más o menos 10.000 aborígenes que están distribuidos en diferentes tribus. En zonas donde es muy difícil acceder. Muy difícil llegar. Aunque ellos fueron en algún momento colonizados, se replegaron a zonas de difícil acceso para evitar justamente la contaminación con el hombre blanco y mantuvieron sus costumbres, y hasta hoy día siguen comiendo, cazando, en algunos casos cultivando también, pero sin lo que es la manufactura, sin los productos que tenemos nosotros al alcance nuestro en la vida urbanizada, digamos, ¿sí? Entonces, esta investigación tomó a un grupo de esta población y le hizo justamente el estudio de score de calcio. Miraron sus coronarias, miraron cuánto calcio contenían las coronarias de esta población. Y sorpresivamente encontraron que ellos tienen un 30% menos, no un 30%, tienen 30 años más jóvenes las arterias que la población nuestra. ¿Esto qué significa? Una persona de 70 años de esa población contiene la misma cantidad de calcio que una persona de alrededor de 30 años de esta población. Aproximadamente. Entonces vieron que realmente tenían muy poco calcio, obviamente se morían muy poco de enfermedad coronaria, prácticamente la población de enfermos, y se morían los más longevos, hablamos de personas de 80 años aproximadamente, un evento de infarto de vez en cuando, ¿sí? Pero aparte, doctor, si no se podría explicar, por ejemplo, en el campo hay gente que vive 110, 112 años en salud, o sea, en estado de salud. Son las personas que se siguen alimentando de lo que producen, sin tanta contaminación. Yo diría que hoy día en nuestra población encontramos cada vez menos contaminados. Todos están contaminados, nuestra población. Inclusive los que están en zona rural, porque les llega, todos tienen celular hoy día, y todos andan en moto. Sí. Pero ciertamente la característica de esta población del Amazonas es que ellos, en su día, dedican 8 horas más o menos para ir detrás de un animal para cazarlo. Y tiene todo el tiempo actividad física, ¿sí? Entre 7 y 8 horas diarias de actividad física, cultivando la tierra, o cazando, o haciendo alguna cosa. Solamente el 10% del tiempo que pasan despiertos están sin hacer nada. Claro, ahora traspolar y tratar de llevar ese estilo de vida a nuestra vida es técnicamente imposible. Es interesante porque conocer por qué pasa esto. La alimentación de ellos tiene predominantemente hidrato de carbono, pero ¿cuál es hidrato de carbono? Los que producen de la tierra, los que tienen agregado de fibra, por ejemplo la mandioca, los tubérculos, granos como el arroz, como el maíz y demás. Nada de azúcares simples, no hay tabaquismo en la población. Claro. O sea, toda esa falta de contaminación que tiene esa población hoy día todavía hace que los niveles de colesterol de esa población sean muy bajos. Y usted sabe que es interesante. Entre que comenzó la investigación, que fue a principios de este último siglo, en la primera década, y
el año 2015, que fue el último censo que hicieron en la población, el colesterol, que era más o menos de 70 miligramos por decilitro, subió a 90 miligramos por decilitro en ese transcurso de años. Entonces empezaron a mirar qué estaba pasando. Y lo que pasó fundamentalmente es que empezaron a ver canoas motorizadas que subían el río y desmontaron ciertos sectores, por justamente la industria de la madera la que está avanzando sobre esa zona, y hicieron caminos. Entonces eso le permitió el acceso más rápido con las canoas motorizadas a poblados más cercanos para comprar y consumir cosas manufacturadas, azúcares simples, por ejemplo, harinas, por ejemplo, exactamente, y cigarrillo, tabaquismo, digamos. ¿Sí? Entonces, bueno, esta población empezó a aumentar su nivel de colesterol y todavía no sabemos, porque esta investigación, así como el estudio Framingham en Estados Unidos, que duró muchos años, va a seguir a lo largo de mucho tiempo, y este estudio que en el seguimiento vamos a ver seguramente el desarrollo de la enfermedad aterosclerótica en esa población según se vaya contaminando con este tipo de cosas. Esto podría confirmar realmente esto que nosotros por algunos estudios sabemos, que la presencia de factores de riesgo es la causa principal o la causa originaria de la enfermedad cardiovascular, que hoy es la que más mata en el mundo. O sea, nuestro estilo de vida. Ahora, doctor, ¿cómo hacemos para, teniendo esta realidad, y todos somos conscientes de que tenemos que tratar de llevar un estilo de vida ordenada, que tenemos que comer lo más natural posible, pero vivimos a las corridas, no tenemos tiempo, tenemos que terminar comprando comida o comprando todo lo que tenemos en el supermercado, que es lo que está accesible? ¿Cómo hacemos para encontrar el equilibrio? Bueno, ¿cuál es el valor de esta investigación? Es primero conocer o reafirmar en realidad cuáles son las causas, cuál es el origen del problema, digamos, ¿sí? Y si conocemos este origen del problema, ver de qué manera cada uno puede limpiar, hacer una toilette, por así decirte, de las cosas que contaminen su salud. Entonces, y en cuanto a lo que es actividad física, lo que se está recomendando hoy por la Organización Mundial de la Salud, que es aumentar los niveles de actividad física. Bien. A ver, nosotros pasamos de una vida activa de nuestro antepasado a una vida casi totalmente sedentaria de hoy día. Hoy la población se mueve realmente muy poco y más aún con la tecnología, digamos. Y las nuevas generaciones más todavía. Pero hay un fenómeno que está ocurriendo también hoy y que tiene que ver con la adaptación social y cultural del ser humano, que es el aumento de los niveles de deportes en la población. O sea, la gente toma la actividad física por diversos motivos, por aumento, por necesidad, digamos, de salud, o por necesidad de, despejar la mente, y porque sabe que de esa manera puede evitarse enfermedades. Y hay un grupo de la población, no toda la población, un grupo de la población que ha aumentado en los últimos años los niveles de actividad física. Quiere decir que todos estos tipos de campañas y de reflexiones están sirviendo como para hacer un despertar para tratar de cuidarnos un poco más. Sin duda, y yo creo que ese es el camino, digamos, de alguna manera. Ir educando a la gente. Primero conocer estas investigaciones son muy ricas porque nos permiten saber o reafirmar, digamos, qué es lo que está sucediendo o qué es lo que va a seguir sucediendo, digamos. Y por otro lado, educar a la gente para que la gente sepa de que si uno cambia el estilo de vida puede cambiar la realidad. Yo no digo que nos vayamos a volver a recolectar, a cultivar, a estar 7 horas moviéndonos en el día, porque es imposible en nuestra vida cotidiana, digamos, ¿sí? Pero sí que podemos dedicar y sumar en la semana cierto tiempo dedicado a la actividad física, o sea, salir del sedentarismo. Y además una alimentación saludable, que es lo que decimos siempre. El otro día veía un video en internet que decía: los pequeños cambios tienen grandes repercusiones. Y había toda una población de obesos que comían todos la misma comida. Hasta que un chico vio un pajarito y quería volar como el pájaro. Entonces se dio cuenta que comía el pájaro, que eran frutas. Empezó a cambiar su alimentación y cambió su vida. ¿Qué quiere decir con todo esto? Que todos tenemos la posibilidad de hacer pequeños cambios en nuestra rutina, en nuestra cotidianidad, y así tratar de buscar una alternativa para tener mejor calidad de vida. ¿Con pequeños cambios podemos lograrlo? Fantástico análisis, sí, totalmente. Si nosotros vemos en las personas que más limitación tiene, el mayor cambio, el mayor beneficio con el pequeño cambio, ¿sí?
¿Qué significa esto? Como vos dijiste, una población de obesos que empieza a comer fruta y obviamente que hay un cambio muy importante porque cambia totalmente su alimentación y probablemente haya bajado de peso y haya mejorado mucho su salud y haya cambiado el estilo de vida. Ahora, la persona cotidiana que no está obesa y que dice, bueno, está bien, yo no estoy obesa. Tengo 3 kilos de más. ¿Qué me hace? Tengo 3 kilos de más. Y ese es un tema que vamos a hablar qué significa después estar obeso o estar panzón o tener grasa abdominal. Esa es la próxima. Esa es la próxima nota. Entonces, en esa persona lo que tiene que revisar un poco es la calidad de las comidas, la calidad de los alimentos y la cantidad de tiempo de actividad física que está haciendo. Y entonces ahí el pequeño cambio sería, bueno, en vez del ascensor me subo la escalera. Bueno, en vez de ir en auto o en moto, voy caminando. ¿Sí? Con ese pequeño cambio. Con ese pequeño cambio, si uno suma en el día ciertos momentos de actividad física, tuerce realmente en forma importante el pronóstico propio, el pronóstico de su salud. Entonces, ese sería el mensaje de hoy día, que estamos cada vez más sedentarios, estamos cada vez más enfermos producto de no movernos. Entonces, que hoy las personas que están mirando el programa empiecen a cambiar ese pequeño cambio, a torcer ese pequeño, a sumar minutos en el día, que yo cuente cantidad de tiempo, que haga cantidad de minutos en el día, que lo puedo hacer todo junto en un solo horario o lo puedo hacer repartido en diferentes momentos, porque no tengo tiempo, pero tengo tiempo de hacer ese pequeño cambio, de subir la escalera, de caminar unas pocas cuadras, digamos, en vez de ir en un vehículo o muchas cuadras, como sea. Esos pequeños cambios van a cambiar realmente el pronóstico de la población general y vamos a tener mucho menos cantidad de enfermos vasculares. Un placer dialogar con usted, doctor. Y ojalá que a usted, señora, a usted, señor, que nos está viendo, ya esté pensando, ¿qué puedo cambiar? ¿Qué vueltita de rosca le puedo dar a mi vida para estar mucho mejor? Muchas gracias. Mire que le tomo la palabra porque quiero saber la diferencia entre los 2 kilos, entre el panzón, entre el obeso y cómo podemos seguir mejorando nuestra calidad de vida. Bueno, perfecto, hecho. Vamos a hablar de ese tema. Listo. Nos vamos a la pausa, volvemos enseguida. No se vayan, ya regresamos.